Anteriormente, en el video dedicado a responder por qué la forma hexagonal era la preferida para los lápices de dibujo, les presenté el lápiz de carpintero y les hablé sobre las ventajas de este tipo de carcasas. Al buscar información para preparar ese video, me topé con el dato de que Fila Dixon fabricaba este modelo en las graduaciones 4B y 6B. Como no aparece en la página de la empresa de México, no esperaba encontrarlo. Sin embargo, al estar haciendo compras para preparar mi temporada, presentaciones de grafito para dibujar, lo vi por casualidad en un aparador de una tienda de arte que está por mi casa, por eso omito el nombre, a un precio de 30 pesos cada uno. Hola, sean bienvenidos y bienvenidas al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. Estos lápices están fabricados en madera natural. No tienen laca. Las vetas de la madera lucen muy bonitas. En la parte de enfrente, letras blancas, dice Rembrandt Sketching, la graduación, 4B o 6B, Lyra o Lira, como dice Germany. Supondré que están hechos en Alemania, aunque ya vimos en la revisión de los lápices Art Design que Lira pertenece al grupo Fila Dixon, empresa italo-estadounidense. Son lápices para dibujo y caligrafía. Son especialmente útiles para sombrear grandes áreas. Tienen una longitud de 177 milímetros. Aquí observamos la anchura y la altura. La empresa no proporciona información de su producto, pero gracias a los datos proporcionados por una tienda en línea, supe que el grosor de la mina de estos lápices es de 2.05 milímetros y el diámetro de 5.45 milímetros. En el reverso se lee el número y código de barras y el SKU terminado en número 6 y en 4 para las 6B y 4B respectivamente. Como es la primera vez que utilizo lápices para dibujo con mina rectangular, me surgieron varias preguntas al respecto. ¿Se puede dibujar con la mina en su forma rectangular o hay que afilarla? Con la mina rectangular se puede sombrear, trazar líneas de distintos grosores y abocetar. Al sombrear con una sola capa se obtienen dos tonos. Uno más claro si se utiliza el ancho de la mina como observamos en el rectángulo y otro más oscuro si usamos el canto de la mina. Dependiendo del ángulo en que se sujete el lápiz y si se emplea el ancho o el grueso o la esquina de la mina, se obtienen líneas de distintos grosores. Generalmente son 3. Como el lápiz se desplaza sin problemas sobre el papel, se pueden hacer trazos sueltos al momento de abocetar. Respecto al afilado, la madera del 6B se sintió un poquito dura. La del 4B se sintió más blanda de un lado y dura del otro. Las virutas de madera salieron enteras, no se partieron. Noto un ligero tono rosáceo. Tal vez la pintaron. Probablemente la madera sea pino. ¿Se tiene precisión al trazo con este tipo de mina? Sí, la precisión al trazo es buena, dado que se pueden utilizar los lados y las esquinas de la mina para obtener líneas más delgadas, y obviamente, si se afilan las puntas como la de los otros lápices, se incrementa la precisión y con ella la posibilidad de dibujar detalles. ¿Se sombrea con mayor rapidez con las minas rectangulares? Si se emplea el ancho de la mina, sí, aunque como vimos en el rectángulo y podemos apreciar en el degradado, la amplitud tonal es muy limitada. Si se emplea una esquina se obtiene mayor grado de oscuridad, pero la velocidad disminuye considerablemente. Es como estar utilizando la punta de un lápiz de tamaño estándar. Si la mina tiene mayor longitud, ¿se abarca más área al sombrear? Para responder esto comparé 3 longitudes de mina, la de mi lápiz de carpintero, la de la graduación 6B y la de la 4B. Por un lado encontré que la madera del lápiz de carpintero sí estorba para sombrear cuando se tiene el lápiz tumbado, y sería mejor retirar un poco más de mina. Por otro, observé que no todo el largo de la mina 4B tenía contacto con la superficie del papel, así que era innecesario exponer de esa manera la mina, ya que quedaba vulnerable. Por lo tanto, para mí, una longitud de 1 centímetro es adecuada para facilitar el sombreado, ya que la madera no estorba ni se expone innecesariamente la mina. ¿Los lápices ovalados planos son cómodos de sostener? La respuesta es sí. Yo temía que por su forma, después de un rato me cansara, pero se sienten bastante cómodos al utilizarlos desde distintos ángulos.
ya sea por el lado angosto o por el ancho. ¿Los lápices Lira Rembrandt Sketching son buenos para dibujar? Tengo que decir que esperaba mayor grado de blandura y oscuridad de sus minas, ya que pese a ser graduaciones 4 y 6B se sienten bastante secas. Aplicando suavemente una capa de grafito utilizando el ancho de la mina, en mi opinión, la 4B parece una HB y la 6B una B o incluso una HB. Si se sombrea con el canto de la mina, se obtienen tonos más oscuros, aunque se siguen sintiendo secas. La elevada cantidad de arcilla en la composición de su mezcla trae como resultado que las minas sean resistentes, durables y limpias, pero también tiene como consecuencias que al sombrear, libere de forma irregular la arcilla, y al sombrear se noten pequeñas rayitas. Lo que me incomodó más de su mezcla es que dificultó el borrado. Creo que la cantidad de arcilla dificulta la adherencia del grafito a la goma maleable, y por eso, no solo no se rescatan blancos, sino que las zonas por donde pasa la goma lucen emborronadas o borrosas o sucias, aunque solo se aplique suavemente una capa. Con la goma tipo lapicero pude eliminar mayor cantidad de grafito, pero no recuperé el blanco de la hoja completamente. Considero que esta dificultad para el borrado es un gran inconveniente para practicar el dibujo, ya sea porque el hábil dibujante requiera sacar luces o el aprendiz necesite corregir sus errores. Así que, para evitar estas deficiencias, se tiene que planear bien el dibujo para reservar los blancos con anticipación, o bien tener cuidado de solo pasar muy, pero muy suavemente el lápiz para poder recuperar el blanco. Para resumir, presento los principales pros y contras de estos lápices. En conclusión, debido a su mezcla de grafito, no pondré este modelo en mi lista de favoritos. Sin embargo, lo seguiré utilizando para familiarizarme más con estos lápices de carcasa ovalada plana. ¿Y ustedes? Coméntenme si ya han utilizado este modelo y qué opinan sobre él. Si planean probar este o cualquier otro modelo de lápices ovalados planos en un futuro. Si ya los han usado, me gustaría saber qué modelo y cuáles graduaciones probaron y qué les parecieron. Gracias por su atención. Hasta la próxima.